se ha dado la tarea de desconocer aquella ley orgánica del trabajo que en su tiempo nuestro comandante de esta revolución firmó delante de él, que con lágrimas en sus ojos vio que era una ley orgánica del trabajo que debería ser para defender a los trabajadores. Hoy vemos que el propio ministro del Trabajo está faltando a la palabra y al legado de nuestro comandante, el cual está permitiendo que existan despidos en distintas instituciones del propio Estado, tratando de acabar con el proceso revolucionario que hoy en crisis que estamos viviendo. Vemos que no, las inspectoras del trabajo y los procuradores no están aceptando ni tanto los amparos, ni siquiera quieren dar fecha de reenganche, el cual tienen órdenes del propio, según el propio ministro del Trabajo, que le está negando el derecho para los trabajadores de la red Abasto Bicentenario. Pedimos que el ministro del Trabajo se acerque aquí abajo y dé la cara a todos los trabajadores que se encuentran aquí defendiendo su derecho de las distintas organizaciones sindicales que están al frente de esta lucha.